Bienvenidos a La Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y Unimedios de la Universidad Nacional. Hoy vamos a hablar de el posible proceso de paz con el ELN. Y obviamente hemos invitado dos especialistas, como acostumbramos. En este caso, la profesora Socorro Ramírez. Ella es profesora pensionada de la Universidad Nacional, fue profesora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, doctora en Ciencia Política y muy conocedora de estos temas, así como de las relaciones binacionales. Y al profesor Jaime Zuluaga Nieto, también profesor pensionado de la Universidad Nacional, profesor emérito y actualmente además docente investigador de la Universidad Externado de Colombia. Obviamente también una persona que conoce este tema de mucho tiempo atrás. Con estas dos personas, a quienes les agradecemos la aceptación de esta invitación, vamos a conversar para ilustrar a nuestros televidentes sobre cómo vemos el posible proceso de conversaciones con el ELN. Empecemos por mirar el tema de los cambios en política exterior. Y la pregunta, pues obviamente sería en principio para la profesora Socorro, ¿cómo ve esta nueva política exterior del gobierno colombiano y en qué medida eso incide positiva o no sobre las perspectivas de las conversaciones con el ELN? Adelante, Socorro. Bueno, me parece crucial el retornar a una política exterior proactiva, no reactiva, porque el gobierno que pasó aisló completamente al país, se articuló a unas cruzadas muy complicadas contra países cruciales para la negociación de paz, como Cuba, como Venezuela, y creo que el construir unas relaciones internacionales que no se mete en la situación interna de cada país, sino que cumpliendo unas reglas de juego intenta generar relaciones con todos esos países, creo que es crucial. Por eso me pareció más que justo y necesario la visita a Cuba, el volver a revivir esos protocolos firmados con el gobierno de la isla para garantizar justamente ese papel que ha cumplido tan bien en el proceso con las FARC y luego como sede de las negociaciones con el ELN, razón por la cual esa delegación permanece allá. Entonces me parece necesaria esa medida de restablecimiento de esas relaciones que son cruciales para el país sin involucrarse en sus problemáticas internas. Profe Jaime, el respaldo de Naciones Unidas y de la comunidad internacional al proceso de implementación del acuerdo con las FARC obviamente ha sido permanente y pese a que se han anotado deficiencias en la implementación, continúan siendo un apoyo fundamental. Frente a un eventual proceso con el ELN, ¿cómo ve usted ese papel de la comunidad internacional? Creo que, como señalaba Socorro antes, el que haya una política de relaciones exteriores proactiva es fundamental. Y en el caso particular del Ejército de Liberación Nacional, por las experiencias anteriores, sin una participación significativa de la comunidad internacional, es muy difícil pensar en avances relevantes en una negociación con ellos. Creo que no solamente el apoyo de Naciones Unidas, que ya ha sido ofrecido para el desarrollo de la negociación una vez se reinicien estas,
sino también de los grupos de países amigos que en el pasado, y garantes que en el pasado han jugado un papel muy significativo. Pero a eso agregaría yo dos aspectos que creo que van a incidir muy positivamente en el desarrollo de estas negociaciones. El compromiso del gobierno actual con el fortalecimiento de procesos de integración latinoamericanos que abren perspectivas para enriquecer la agenda de negociación, y en segundo lugar, la revisión de la política antinarcóticos y de las relaciones con Estados Unidos en este tipo de conflictos. Creo que esa es una cosa que va a incidir de desarrollarse tal como está planteado muy positivamente en la negociación. Yo diría que a pesar del escepticismo que se alimenta a veces desde los medios de comunicación, hay hoy razones para el optimismo de que esta vez un ELN centrado en la negociación con el gobierno nacional puede avanzar exitosamente en un tiempo razonable. Gracias, profesor Jaime. Profesora Socorro, de todos es conocido que la incidencia del ELN en la frontera con Venezuela es fundamental y incluso algunos llegan a hablar de hasta que hoy día es una guerrilla binacional, etc. ¿Cómo analiza usted que va a incidir en una negociación futura con el ELN, que esperemos empiece lo más pronto, el restablecimiento de las relaciones con Venezuela y este nuevo clima del ámbito internacional colombiano? Bueno, sin duda es imprescindible. Y de hecho, Venezuela hacía parte de los países que apoyaban ese proceso de negociación. De hecho, estuvo todo el tiempo, tanto en Quito como en La Habana, mientras la mesa funcionó, y al final de cada sesión ellos se llevaban parte de la delegación para Venezuela, donde viven la mayor parte de mandos. Y esa es una realidad que tendrá que resolverse porque en efecto, pues la presencia del ELN fue fuerte siempre en esa frontera, en particular en Arauca y en el Perijá, y son ámbitos fronterizos muy articulados, pero además hoy está jugando otros papeles al interior de Venezuela. Entonces, el restablecimiento de las relaciones resulta definitivo. Ahora, es crucial que no se queden en un restablecimiento de relaciones simplemente entre los gobiernos centrales, sino que ayuden a dinamizar la reconstrucción de toda esa relación, porque venimos de 4 años gravísimos, el cierre de todos los pasos fronterizos formales, en medio de un éxodo poblacional tan grande como el que se ha vivido en este tiempo, le dio una fortaleza enorme a muchísimos grupos irregulares para controlar poblaciones, extorsionarlas, imponer todo tipo de sus propias reglas de juego. Y se necesita en este momento reconstruir no solo esa dinámica fronteriza en dos países tan estrechamente articulados, sino una capacidad de hacerle frente conjunta a problemáticas que son transfronterizas, no se pueden explicar ni de allá ni de acá, porque son dinámicas en las que necesariamente los dos estados tienen que actuar de manera coordinada con las autoridades locales y ojalá con muchos actores sociales claves en esas regiones fronterizas. Así, no se trata simplemente de un diálogo Bogotá-Caracas, sino de una reconstrucción profunda de una intensa vecindad indispensable para ambos lados. Profesor Jaime, si nos empezamos ya
a ocupar de los temas de procedimiento y agenda de una eventual conversación con el ELN. Sin duda hay que decir que la visita del canciller Álvaro Leiva y del alto comisionado de paz Danilo Rueda fue importante para empezar a destrabar estas posibilidades. Sin embargo, la primera preocupación que surge es la siguiente. ¿Es posible pensar que esas conversaciones se den con la actual delegación en La Habana o por el contrario, esa delegación tendrá que regresar al país, recibir un nuevo mandato y eventualmente recambiarse para que pueda empezar un proceso? ¿Cómo ve usted ese tema? Me parece que esto que planteas es crucial. Yo pienso que después de todos estos años que pasaron ellos confinados en La Habana por el incumplimiento del gobierno colombiano en lo que tiene que ver con los protocolos, me parece que es indispensable un retorno de la Comisión al territorio colombiano y el diálogo directo con sus unidades para relegitimar ese mandato. Creo que eso le daría un nuevo aire a la negociación y pienso que están dadas las condiciones para que ese hecho ocurra. En segundo lugar, me parece fundamental mantener a Cuba como país sede de las negociaciones. Cuba tiene la experiencia para manejar este tipo de relaciones que son siempre complejas en el desarrollo de las negociaciones, y eso facilitaría enormemente el contacto con otros países claves como Venezuela para el desarrollo de las conversaciones. No porque el gobierno de Venezuela vaya a incidir en el contenido de las negociaciones, sino porque el ELN tiene una presencia significativa, como ya lo puso de presente Socorro, en la región fronteriza, y siempre habrá que tocar temas que tienen que ver con los movimientos comunes, casi que consustanciales que se dan ya en esa zona. Además, pensaría que en los cambios que se están dando en la geografía política de América Latina es de elemental importancia el reconocer el papel que Cuba puede jugar en una nueva visión en procesos de integración de América Latina que, como decía en mi primera intervención, me parece que van a incidir positivamente en la redefinición de algunos de los contenidos de la agenda de negociación. Pero Socorro, en ese mismo sentido en que lo planteó Jaime ahora, un retorno de la delegación que parece ser absolutamente necesario, incluso una recomposición, eso ya será un tema que decidirá el propio ELN, requiere modificar el tema de circular roja, que ese es un primer tema que está ahí, la solicitud de extradición que había hecho el gobierno Duque a esas personas. Es decir, ¿cómo ve esos temas de orden formal, si se quiere, jurídico? Nosotros no somos exactamente abogados, pero tenemos que contemplarlos para que eso se dé. ¿Cómo ve esos aspectos? Bueno, en la visita de la delegación del gobierno de Petro a Cuba, en el diálogo con la delegación para la mesa negociadora del ELN, se empezaron a plantear esos temas que son claves. Y de hecho el gobierno les reconoce todos sus derechos, levanta muchas de esas sanciones que se les había impuesto porque se los hizo responsables de, por ejemplo, de la toma o
las acciones que hizo el ELN contra la escuela Santander, y todos esos procesos para que esa delegación pueda regresar tienen que clarificarse, y me parece que el gobierno así lo entendió y lo anunció y está desarrollando lo que eso implica. De hecho, ha dicho que es posible que se demore un poquito en empezar la mesa para que puedan desarrollarse todos esos procesos necesarios, ellos puedan venir a reunirse con sus mandos, ese grupo pueda redefinir qué es lo que, quiénes harían parte de su mesa negociadora, y seguramente tendrán que definir también su actuación en la misma negociación. Profesor Jaime, si miramos ya el aspecto de agenda, por ejemplo, se ha dicho que lo deseable es que retomen la agenda que habían acordado en el gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Realmente cree que ese es el camino más expedito o aún tendrían que las dos delegaciones revisar y eventualmente incluso introducir alguna modificación a esa agenda? ¿Cómo ve usted ese tema, profesor Jaime? Creo que son las dos cosas. No se puede echar por la borda lo ganado. En las negociaciones, en los 2 años de negociación que se adelantaron con el gobierno de Santos, hubo avances significativos con la delegación, tanto en Quito como en La Habana, que creo que deben ser un punto de partida. Pero indudablemente la situación ha cambiado en algunos aspectos y creo que conviene retomar algo, o pensar en nuevas dimensiones de la agenda. A propósito de la pregunta que formulas, estaba pensando, los diálogos regionales que inició este gobierno y de los cuales se tuvo ya la primera experiencia en Caldono, pueden ser un buen mecanismo de participación de la sociedad que permita la articulación de demandas regionales de sectores de la población que enriquezcan las discusiones y alimenten la agenda de negociación. Ese es uno de los puntos. Estamos frente a un gobierno que está innovando en algunas políticas en materia de construcción de paz y de concepción de la paz total, que valdría la pena articularlas a una eventual renovación de elementos de la agenda. Gracias, profesor Jaime. Profesora Socorro, se han dado eso que podríamos llamar algunos gestos de paz, algunas iniciativas. Bueno, algunos negociadores como Francisco Galán en el pasado no le gustaba mucho esa expresión de gestos, pero bueno, eso es otro tema. Por ejemplo, el propio reconocimiento de la legitimidad de la delegación, ahora ya la decisión del presidente Petro de levantar las órdenes de captura y las solicitudes de extradición que se hizo en el fin de semana desde San Pablo Bolívar, la liberación por parte del ELN unilateral de una serie de personas que tenía secuestradas, entre ellas algunos miembros de la fuerza pública. Todo eso, ¿cómo lo podemos analizar? Bueno, crucial, son gestos indispensables, no suficientes, porque en el hecho de mirar las lecciones de los intentos pasados, hay que ver, como lo decía Jaime, tanto el acumulado positivo de desarrollo de esa agenda, pero también actualizarla en las nuevas circunstancias. Y yo le agregaría, además, resolver puntos que fueron críticos en la mesa. Por ejemplo, la delegación del ELN siempre habló de que tenía el mandato solo de explorar, no de negociar. Y eso para una mesa y para una negociación que debe desarrollarse
de la manera más precisa posible, siempre se vuelve un hecho limitativo. El segundo es que me parece clave que esos diálogos que inició el gobierno se miren cómo sería el sentido para esta negociación, porque de hecho 4 de los 6 puntos de la agenda tienen que ver justamente con la participación de la sociedad, y en eso la mesa hizo tanto en el 2017 esas consultas en Tocancipá, como en el 2018 logró un acuerdo en la mesa sobre los fundamentos de esa participación, y además hubo una propuesta de cómo podría ser el desarrollo de ese proceso territorial, temático, sectorial, de tal manera que se pudiera, por la participación, desarrollar los 4 puntos de la agenda primeros, que son ese de la participación, el segundo, la identificación de transformaciones democráticas, el tercero, transformaciones sociales y temáticas, y en cuarto lugar, la reparación a las víctimas. Bueno, es importantísimo resolver otro tema que fue ahí en la mesa una limitante, y es que el ELN exige reciprocidad, es decir, en la medida en que el Estado desarrolle esas propuestas de la sociedad, ellos van a ir dejando paulatinamente algo de su resistencia armada. Pero eso se vuelve muy complicado y prolonga esa resistencia armada de manera indefinida y termina usando a la sociedad, cosa que en muchas regiones donde ellos actúan, esa sociedad está cada vez más cansada de los costos humanitarios de ese conflicto, y está exigiendo que esa negociación se haga pronto, a fondo, termine el conflicto, no prolongue esa resistencia, y que la participación de la sociedad nutre a la mesa, no la reemplaza. Gracias, profesora Socorro. Profesor Jaime, a propósito de lo que mencionaba la profesora Socorro, ahí hay una discusión que ha estado planteada, no formalmente, pero ahí ha estado. Hay líderes del ELN que han dicho que la experiencia con las FARC lo que muestra es que hay que ir a un modelo de negociar e implementar, y que por lo tanto ese modelo de que nada está acordado hasta que todo está acordado no parece ser el adecuado para un proceso con ellos, lo cual plantea un poco esa complejidad que señala la profesora Socorro. ¿Cómo ve usted ese tema, profesor Jaime? Creo que para la negociación con el ELN, de las innovaciones que habría que plantear muy probablemente, es justamente esa, de que se vayan logrando acuerdos y se vaya implementando. Y lo digo no solamente con fundamento en lo que está planteado en la agenda desde hace algunos años, sino en lo que tiene que ver con la política de este gobierno. Este gobierno se ha comprometido, así lo ha anunciado, con diálogos regionales y con el desarrollo de políticas de incidencia en los territorios, entre esos territorios que han tenido una alta incidencia, en los que ha tenido una alta incidencia el conflicto, y hay una presencia significativa del Ejército de Liberación Nacional. En el pasado, recuerda, en las conversaciones y en las aproximaciones que hubo con el ELN, algunas veces se planteó la posibilidad de tener regiones piloto, donde se pudieran ensayar algunas políticas estatales que implicaran transformaciones. Me parece que están creadas condiciones favorables para que con las políticas del gobierno de Petro se pueda avanzar en esa dirección e ir consolidando parcialmente logros en las negociaciones. Eso resolvería además un planteamiento que ha sido complejo por parte del Ejército de Liberación Nacional, en el sentido de esperar a ver resultados concretos para dar el paso decisivo de dejar las armas, posición que en este momentico puede estar exacerbada por
los incumplimientos del gobierno anterior en la implementación del acuerdo con las FARC. O que yo vería con buenos ojos una revisión de ese procedimiento, limitado desde luego, y buscando espacios de diálogo y de desarrollo de políticas públicas regionales orientadas a cambiar la situación de la población, que ayuden a satisfacer en parte las demandas que están consignadas en los puntos de la agenda en lo que tiene que ver con una construcción de paz para la democratización territorial. Muchas gracias, profesor Jaime. Profesor Socorro, ¿qué tan importante es para un proceso con el ELN, a pesar de que entiendo que el gobierno Petro ha dicho que eso no va a ser un prerequisito, el tema de un cese bilateral del fuego y de las hostilidades? Sí, no es prerequisito formal, pero las comunidades con toda razón insisten en que esa participación tiene que hacerse sobre la base de, por lo menos, que respeten el derecho internacional humanitario, que paren todo el tipo de uso de esas poblaciones y que de alguna manera se pueda garantizar que la participación de la sociedad no va a tener unas consecuencias porque la gente critique no solo al Estado, sino a la guerrilla, porque cuestione muchos de sus métodos y de sus acciones. En la mesa ya hubo un avance muy grande entre las dos partes en un examen de protocolos de todo lo que implicaría un cese al fuego simultáneo a la negociación que va a llevar la mayor parte del tiempo justamente en ese proceso de participación de la sociedad. Entonces, no es un requisito formal, pero sí es un elemento que ayuda enormemente a que ese desarrollo de la participación sea lo más a fondo posible, la sociedad pueda movilizarse y expresarse y las dos partes oigan a esa sociedad, porque al Estado también le conviene ese proceso de participación. Me parece extraordinario que ahora desde el Estado se esté impulsando y que se quiera oír a esa sociedad. El Estado necesita llegar a esos territorios no simplemente con una presencia militar, sino oyendo a esas sociedades, acompañándolas en transformaciones y en formas de generar dinámicas locales que solo las puede entender si se acerca a esos territorios. Entonces, en un proceso tan necesario para ambas partes como ese, el que haya un cese bilateral del fuego y se garanticen unas condiciones para que la sociedad pueda participar de manera lo más a fondo posible, a ambas partes les conviene oír y estimular esa presencia de la sociedad. Profesor Jaime. No, me gustaría plantear una cuestión, excúsame que me anticipe a lo que vas a preguntar, pero coincido plenamente con Socorro en el sentido, no debe ser un condicionamiento, pero un cese del fuego bilateral, como ya lo ha sugerido el presidente, me parecería muy buen camino para aliviar la situación de la población en algunas regiones y para crear condiciones que favorezcan el poner en marcha acuerdos humanitarios que están allí convenidos desde hace tiempo, pero que por falta de decisión política del anterior gobierno no se pudieron aplicar. Creo que eso daría un impulso muy significativo a la negociación. De acuerdo, profesor Jaime. Lamentablemente el tiempo se nos está acabando. Nos quedaría casi que intervenciones para los dos de medio minuto que les pediría yo, y es ¿qué positivo o negativo de lo de las FARC, del proceso con las FARC, podría ser útil ahora para el ELN? Profesor Jaime. Creo que
parte de la institucionalidad que se creó para el desarrollo de la Jurisdicción Especial de Paz. Lo que tiene que ver con las reivindicaciones del sector rural son elementos ganados en los que hay que profundizar. Lo que no hay que repetir es el dejar tan débilmente planteado las condiciones para la implementación de lo acordado, por eso la importancia de pactar e implementar. Socorro. Bueno, coincido con Jaime, clave fueron esos dos elementos que él resalta, yo le agrego otro. Creo que la experiencia de donde funcionaron los PEDET, los planes con enfoque territorial, que ayudaron a que esas comunidades pensaran el territorio, planearan sus prioridades, me parece que ese método y ese proceso se combina perfectamente y ayudaría a que las formas de participación social se traduzcan en espacios y dinámicas que tengan impactos reales sobre el territorio y que ambas partes entiendan, acompañen y respalden. Bueno, muchísimas gracias, profesora Socorro, muchísimas gracias, profesor Jaime, por sus aportes. Por supuesto, quedan muchos temas más para conversar sobre este eventual y ojalá pronto proceso. Les agradecemos porque sin duda nuestros televidentes están viendo ya las potencialidades, pero también las complejidades del mismo. Y bueno, quizás en un futuro próximo, muy cercano, vayamos a tener que volver a conversar sobre otros aspectos de este mismo proceso. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los televidentes por acompañarnos en este programa de La Paz en Foco y esperamos que en un próximo futuro estemos de nuevo en otro programa de La Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.